Hola a todos, soy Antonio Gómez, responsable comercial de CS Instruments, y hoy vamos a hablar de la importancia de la medición en la industria, la importancia de la eficiencia energética y su relación con los CAEs. Bueno, ¿y qué son los CAEs? Los CAEs son certificados de ahorro energético y son unas herramientas claves para fomentar la eficiencia energética en las industrias y además cumplir con los objetivos de la Unión Europea. Este sistema permite a las empresas generar CAEs mediante proyectos de ahorro energético y venderlos en un mercado especializado, consiguiendo de esa manera importantes beneficios económicos. Para obtener un CAE, las empresas deben de poner en marcha proyectos de eficiencia energética, realizar auditorías y demostrar que esas actuaciones están generando ahorros económicos y siempre mediciones que sean verificadas por entidades acreditadas. Pero realmente no queremos centrarnos en qué son los CAEs, cuáles son las figuras importantes, etcétera, porque tenéis muchísima información. Lo que queremos centrarnos es en la importancia de la medición, algo que CS Instruments lleva más de 20 años proponiendo a todas las industrias. Una auditoría es una foto puntual que muchas veces es importantísima para desencadenar una serie de acciones de mejora en la fábrica, pero es una foto. El control y la monitorización en continua es el vídeo, es el tener el control total de tu instalación. Y ahí es donde tenemos que llegar. ¿Qué es mejor? ¿Ahorrar puntualmente en una subvención o ahorrar infinitamente más con el buen control de la instalación en una monitorización en continuo? Bueno, lo dejo a vuestra decisión. Y además queríamos explicarlo desde el punto de vista de una aplicación real. Y ahí vamos a poner el ejemplo de una fábrica que hace 2 años empezó a monitorizar antes de cambiar los compresores. Antes de cambiar los compresores fueron inteligentes y dijeron, bueno, vamos a cambiar estos 2 compresores, vamos a monitorizar. ¿Qué es monitorizar una sala de compresores? Medir la energía que consumen los compresores, compresor por compresor, medir el caudal, medir la presión a la que trabaja y, por supuesto, ya también medir el punto de rocío desde el punto de vista ya de calidad del aire comprimido y del rendimiento y del buen funcionamiento del sistema de secado. Cuando comenzamos a medir, vemos que el rendimiento específico, que es la relación entre cuántos kilovatios hora consumo para producir un metro cúbico de aire, pues está por encima de 0,22. Cuando un compresor, a día de hoy, se supone que entre 0,10 y 0,13 debería de dar sin ningún problema. ¿Qué significa eso realmente? ¿Eso qué significa realmente? Pues que si el consumo eléctrico, el consumo en costes económicos anual de esos 2 compresores, que no eran de mucha potencia, era alrededor de 70.000 euros en energía anual, en el momento que se cambiaron los compresores y ese rendimiento específico pasó de 0,26 a 0,12, estamos hablando que el consumo energético anual pasó de 70 a 80.000 euros a prácticamente la mitad. Y hay mucha documentación que en webinar pues os hemos mostrado fotos, gráficas de la realidad. Pero aquí llegamos a la conclusión antes de acabar. ¿Es mejor hacer una medición puntual para una subvención? ¿O podría ahorrar muchísimo más teniendo un control en continuo del rendimiento, de qué me cuesta el metro cúbico de aire, si se desvía, darme cuenta? Está bien hacer una auditoría que refleje errores que pueda tener puntuales, pero eso es una foto puntual. Os emplazamos a que tengáis la película completa y eso solo se puede hacer con una monitorización en continuo. Cualquier solución que necesiten en cuanto a aire comprimido, gases, líquidos, vapor, gases combustibles, incluso sólidos, podéis ponernos en contacto con nosotros cuando lo deseéis.